¿Alguna vez te has preguntado cómo los personajes de los videojuegos pueden tomar decisiones por sí mismos y actuar como si fueran seres humanos reales? La respuesta está en la inteligencia artificial. Bienvenidos al emocionante mundo de los videojuegos y la inteligencia artificial. En las últimas décadas, los videojuegos se han convertido en una industria que ha crecido a pasos agigantados, y esto debido a la inteligencia artificial y cómo ésta ha ido modificando la experiencia de juego, ya que la IA permite que los personajes no jugables se comporten como humanos y que el juego sea más desafiante y emocionante. Pero no solo eso, la IA también se utiliza en el diseño de niveles y en la creación de juegos desde cero. Un ejemplo de todo lo que mencionamos es este video que estamos viendo de fondo. En este ejemplo, este es un NPC del videojuego Red Dead Redemption 2. En este juego, la IA está tan bien implementada que incluso sin interactuar con el protagonista ni nada, este está llevando a cabo sus tareas de la vida cotidiana, o en otras palabras, y nunca mejor dicho, vive dentro del minijuego. Ahora, una vez visto esto, acompáñanos a descubrir cómo la IA ha transformado la experiencia de juego y cómo continuará haciéndolo en el futuro. Hola a todos. Bienvenidos a este video sobre la inteligencia artificial en los videojuegos. Nosotros somos Gemima Lamilla Martínez E Israel Cancino Vargas. y seremos los encargados de llevarlos a través de este recorrido de la evolución de la IA en los videojuegos. ¡Comencemos! Si creías que la inteligencia artificial en los videojuegos era algo reciente, te sorprenderá saber que su origen se remonta a la década de los 50. Sí, escuchaste bien. Hace más de 70 años se creó el primer videojuego con algún nivel de IA. Se llamaba NIM y consistía en retirar elementos de una estructura para ser el último en retirar uno. La IA utilizaba operaciones lógicas binarias para implementar la teoría combinatoria de juegos. Otro juego de la época, Note and Crossed, también llamado OXO, implementaba la IA en la programación del oponente y permitía enfrentar a un jugador humano contra la máquina. En la década de los 60, un juego revolucionario llamado Space War sorprendió al mundo. Desarrollado en el MIT, este juego presentaba una nave espacial controlada por la IA que se movía y disparaba a la nave del jugador. Aunque la IA en este juego era bastante rudimentaria, fue el primer paso en la integración de la IA en los videojuegos. En los años 70, la IA en los videojuegos dio un gran salto. Juegos como Hunt the Wumpus y Colossal Cave Adventure permitieron a los jugadores interactuar con entornos virtuales y tomar decisiones que afectaban el resultado del juego. Además, los juegos de estrategia como Empire y Civilization utilizaron la IA para controlar a los oponentes del jugador. Pero eso no es todo. La IA también se utilizó para crear enemigos más inteligentes y desafiantes, como en el clásico juego de arcade Space Invaders. La IA permitió que estos juegos fueran más emocionantes y desafiantes para los jugadores. En la década de los 80, el mundo de los videojuegos experimentó una auténtica revolución gracias a la introducción de la inteligencia artificial. En juegos icónicos como Pac-Man, los 4 fantasmas utilizaban diferentes patrones, cada uno con su propia personalidad, desde el rápido y agresivo Blinky hasta el más astuto Inky. Cada fantasma tenía un comportamiento único y desafiante para los jugadores. He aquí una imagen ilustrativa de cómo es el movimiento tanto de Blinky, Pinky, Inky y Clyde. Pero la IA no se limitó a los enemigos de los juegos, también se utilizó para crear mundos enteros. Con la generación procedural de terrenos, planetas, enemigos y más, los desarrolladores podían crear juegos únicos e interesantes en tiempo real. Juegos como Elite, desarrollado en 1984, abrieron la puerta a una nueva forma de jugar donde cada experiencia de juego era completamente diferente. Incluso los juegos de deporte se beneficiaron de la IA, permitiendo a los jugadores recrear los estilos de entrenamiento, la gestión de los entrenadores y de los managers de la vida real, con juegos como Earth Waiver Baseball, Madden Football y Tony La Russa Baseball. Los jugadores podían establecer sus propias variables en la IA para crear estrategias únicas.
Bienvenidos al mundo de los videojuegos en los años 90. Esta década supuso un gran avance en el uso de la inteligencia artificial en los videojuegos, con la llegada de juegos como Super Mario 64. Los personajes no jugables empezaron a responder de forma más inteligente a las acciones del jugador, y se logró una interacción más natural con el entorno del juego. Además, los juegos de estrategia en tiempo real comenzaron a utilizar algoritmos más avanzados, como el MCST, para generar un comportamiento más autónomo y realista de los personajes no jugables. Los juegos de rol también comenzaron a utilizar la IA para crear personajes no jugables más complejos y autónomos, como en Final Fantasy VII. Sin duda, los años 90 fueron una década revolucionaria en cuanto al uso de la inteligencia artificial en los videojuegos. ¿Y quién diría que nos dejaría juegos tan icónicos, no? La IA en los videojuegos ha llegado a un nivel impresionante. En la década de los 2000, los desarrolladores de videojuegos comenzaron a utilizar técnicas de aprendizaje automático y redes neuronales para crear NPCs más realistas y enemigos más desafiantes. Ya no solo patrones definidos, los enemigos pueden adaptarse al comportamiento del jugador, trabajar en equipo y buscar cobertura. Además, la IA se ha utilizado para crear mundos virtuales más grandes y detallados mediante la generación autónoma de paisajes naturales y ciudades. Imagina un mundo virtual generado por la IA que nunca se repite. Ejemplos de esto incluyen el juego de exploración espacial No Man's Sky y el épico juego de rol Assassin's Creed Odyssey. La IA ha transformado el mundo de los videojuegos y ha llevado la experiencia de juego a un nivel completamente nuevo. En los videojuegos, a menudo nos enfrentamos a personajes que no son controlados por un jugador humano, sino por una inteligencia artificial. Estos personajes, conocidos como NPCs, son programados con algoritmos que les permiten tomar decisiones y moverse dentro del juego. A medida que la IA ha avanzado, los NPCs se han vuelto más inteligentes y realistas, lo que ha llevado a una experiencia de juego más inmersiva y desafiante. El movimiento es la primera característica de los NPCs que da la sensación de vida propia e inteligencia. La toma de decisiones también es un aspecto importante en el desarrollo de NPCs que parezcan realistas y autónomas. Los NPC deben ser capaces de tomar decisiones basadas en las circunstancias en las que se encuentran y en la personalidad que se les haya dado. Bueno, como ya saben, al referirnos de los NPCs tenemos los conceptos de comportamiento de personajes, toma de decisiones y movimientos, pero ahora los explicaremos un poco más a detalle cada uno. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los personajes no jugables de los videojuegos logran moverse de manera autónoma? En ese aspecto, el movimiento es probablemente la primera característica que hace que los NPC parezcan tener vida propia e inteligencia. Los videojuegos necesitan que los elementos como los enemigos o los objetos se muevan para dar sentido al juego. Además, la inteligencia artificial del juego puede verse obligada a mover las unidades del jugador, como en los juegos de estrategia en tiempo real. A lo largo del tiempo, las técnicas para implementar el movimiento de los NPCs en los juegos han evolucionado, pasando de patrones cortos y repetitivos a movimientos y acciones más complejas e incluso aleatorias. Los NPC son una parte fundamental en los videojuegos y su implementación en los juegos ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde tomar decisiones simples basadas en reglas de juego hasta la utilización de técnicas avanzadas de inteligencia artificial. La toma de decisiones de los NPC en los videojuegos ha alcanzado un nivel de complejidad impresionante. Pues efectivamente. Ah, que es un bot, tu bot, tío. ¿Desde cuándo conduces, tío? Te estás sacando... ¿En serio me vas a disparar, tío? Tú. En algunos juegos, los NPC toman decisiones simples basadas en las reglas del juego, pero en los juegos más avanzados se utilizan técnicas de inteligencia artificial para permitirles tomar decisiones complejas y variadas. ¿Te imaginas a los personajes de tus juegos favoritos tomando decisiones basadas en su personalidad y en la información que tienen del mundo del juego? Esto es posible gracias a técnicas de aprendizaje automático y de redes neuronales. Por ejemplo, en el juego de Elder Scrolls
5, Skyrim de 2011, los NPCs pueden tomar decisiones basadas en su personalidad y en la información que tengan sobre el mundo, como su ubicación y la hora del día. El movimiento es una de las características más importantes de los personajes no jugables en los videojuegos, ya que es la primera que les da una sensación de vida propia e inteligencia. A lo largo del tiempo, las técnicas para implementar los movimientos de los NPCs han evolucionado y se han vuelto más complejas, permitiendo que los personajes tengan patrones menos repetitivos y más variados. Además, las técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático han permitido que los NPCs adapten su comportamiento en función de las interacciones con el jugador y el mundo del juego, lo que les da una sensación de vida y personalidad única. Pero como tal, ¿qué es lo que ha sido necesario para que los videojuegos de hoy en día tengan una IA cada vez más compleja y autónoma? En esta ocasión vamos a profundizar en los avances tecnológicos y los algoritmos que han permitido la implementación de la inteligencia artificial en los videojuegos, la cual se constituye de 4 importantes momentos o 4 fases hasta lo que es el día de hoy. Aquí se encuentran las máquinas de estado finitos o las FSM, el cual es un modelo de comportamiento que se utiliza en la programación de videojuegos para diseñar el comportamiento de los personajes. Los estados representan diferentes situaciones en las que puede encontrarse un agente, mientras que las transiciones son las condiciones que hacen que el agente pase de un estado a otro. Por ejemplo, en este FSM, el agente se encuentra en su estado inicial, que es patrullar. Si un enemigo se acerca, pasará a atacar. Después de esto, tiene 2 caminos. Si ya no hay enemigos cerca, volverá al estado de patrullar. Pero si al estar atacando, su vida se reduce a menos de 25%, comenzará a huir. Y cuando el enemigo ya no esté cerca, volverá a patrullar. La ventaja de utilizar las FSM es que obligan a definir los posibles estados de la gente y a analizar en qué circunstancias se pasa de un estado a otro. Además, son una herramienta de diseño de software y pueden ser utilizadas en diferentes niveles de decisión, desde la estrategia hasta la táctica y la operación. Sin embargo, también tienen sus desventajas. Uno de ellos es que no es posible combinar diferentes estados. Tomando como referencia este ejemplo, no es posible combinar el estado inicial con el estado 1 o 2 directamente porque no hay un camino establecido que los enlace, lo que limita la capacidad de modelar comportamientos complejos, ya que todo va a depender de lo que se programe o diseñe en un inicio. Además de esto, los estados y las transiciones se definen al escribir el programa, como ya bien se había dicho, por lo que no se pueden añadir estados nuevos dinámicamente. ¿Y con qué nos referimos a dinámicamente? A que una vez que esté corriendo el juego no podremos agregar un estado más a los ya existentes. Esto, por desgracia, hace que las máquinas de estado sean deterministas y por ende esto puede llevar a que las respuestas del juego se vuelvan demasiado predecibles. A pesar de esto, las FSM se han convertido en un patrón de diseño de software muy popular en la industria de los videojuegos. Son utilizadas para diseñar comportamientos de personajes, tanto aliados como enemigos, y pueden ser anidadas dentro de otras FSM para crear árboles de comportamiento. Una de las técnicas más avanzadas utilizadas para el control de NPCs es el árbol de búsqueda de Monte Carlo, también conocido como MCST. A diferencia de las máquinas de estados finitos, que actúan en función del estado actual, la IA de MCST considera todos los movimientos posibles inmediatos y futuros para calcular la ganancia esperada en cada rama y elegir la mejor opción posible. En juegos complicados de mundo abierto, como por ejemplo en Civilization, un juego en el que los jugadores compiten para desarrollar una ciudad en competencia con una IA que está haciendo lo mismo, es imposible preprogramar cada movimiento de la IA. Por lo tanto, la IA de MCST evalúa algunos de los próximos movimientos posibles: atacar a un jugador humano, defender una fortaleza, etc. Luego realiza el MCST para calcular la recuperación general de cada uno de estos movimientos y elige el que sea más valioso.
¿Cómo funciona exactamente el MCST en un juego de este tipo? Su estado inicial es en el que el jugador ataca a la ciudad de la IA. Luego identificará las posibles acciones que pueda tomar para posteriormente identificar las consecuencias que traerían esas acciones. Después calcula la ganancia de cada rama. Tras ello, identifica la mejor acción con el mayor número de ganancia. Seguidamente, ejecuta dicha acción y repite este mismo proceso una y otra vez. Los videojuegos evolucionaron enormemente en los siguientes años gracias a la tecnología, naciendo dos grandes tendencias que cambiaron la forma en que los videojuegos se juegan y se perciben. En primer lugar están los sistemas cooperativos aplicados a los videojuegos, los cuales hacen que el juego sea más desafiante. Los sistemas inteligentes de diversos tipos cooperan entre sí para optimizar la respuesta y alcanzar la victoria. Estos sistemas son más complejos que sus predecesores y otorgan al jugador un mayor desafío, mostrando los primeros aspectos de intuición en los videojuegos. Algunos ejemplos de videojuegos que han utilizado esta tecnología son Unreal, Diablo y StarCraft, que realizan cálculos en línea para establecer la estrategia del juego. En segundo lugar están las computadoras con inteligencia artificial para propósitos específicos, como Deep Blue y Watson. Están diseñadas específicamente para jugar ajedrez y Jeopardy, respectivamente. En 1997, Deep Blue logró vencer al campeón mundial vigente de ajedrez, Garry Kasparov, en un juego que dejó a todos boquiabiertos. Esta victoria fue posible gracias a la capacidad de la inteligencia artificial y demostró el gran potencial que tiene esta tecnología en el mundo de los videojuegos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los personajes de tus juegos favoritos encuentran el camino a través de un nivel para llegar hasta ti? Bueno, en realidad es todo gracias a los grafos. Sí, esos mismos grafos que aprendiste en matemáticas de la escuela, resulta que los diseñadores de juegos construyen un grafo de movilidad para cada nivel, donde cada zona de movimiento es un vértice y cada conexión posible entre zonas es una arista. De esta manera, los personajes del juego pueden moverse de zona en zona hasta llegar a su destino, todo gracias a los algoritmos de búsqueda de caminos en grafos. ¿Qué es una zona de movilidad convexa? Es simplemente una zona donde los personajes pueden moverse libremente sin obstáculos en su camino. Con este enfoque los diseñadores pueden agregar elementos adicionales al nivel, como portales y saltos entre diferentes niveles, simplemente agregando más aristas al grafo de movilidad. Por ejemplo, en este mapa de juego existen zonas transitables y no transitables. Lo primero es identificar las zonas de movilidad al igual que las conexiones que hay entre ellas, para posteriormente crear un grafo, generando un vértice para cada zona y enlazando zonas adyacentes mediante enlaces entre vértices. ¿Pero cómo se hace esto en un videojuego? En Unity se utiliza el Map Mesh para crear estos grafos, el cual se genera a partir de la geometría del nivel. El proceso para crear un Map Mesh puede parecer complejo, pero Unity lo simplifica al máximo. Los desarrolladores solo necesitan definir las zonas de movilidad convexas del nivel, que luego se convierten en vértices del grafo, y determinar las posibles conexiones entre ellas. Unity se encarga del resto, generando el grafo de movilidad que permitirá a los personajes moverse de forma fluida por el nivel. Ahora que sabemos cómo se crean los grafos de movilidad, ¿cómo se logra que los personajes de los videojuegos se muevan de manera autónoma por el mapa, esquivando obstáculos y llegando a su destino? La respuesta está en el pathfinding, o búsqueda de ruta, una técnica de inteligencia artificial que se utiliza en la mayoría de los videojuegos. El pathfinding permite calcular el mejor camino para viajar de un punto a otro, tomando en cuenta no solo la distancia entre ellos, sino también los obstáculos y el terreno. Esto es especialmente útil para controlar el movimiento de los NPCs o para el movimiento automático de los jugadores, como en los juegos de estrategia en tiempo real. Para realizar el pathfinding se utilizan diferentes algoritmos. Uno de los más comunes es el algoritmo A estrella, que utiliza una heurística para encontrar la ruta más corta posible. En resumen, el algoritmo A estrella funciona así. Primer paso:
Comenzamos en el punto de inicio y calculamos el costo inicial para llegar allí. Paso 2. Consideramos todos los nodos adyacentes al punto de inicio y calculamos el costo para llegar a cada uno de ellos. Este costo incluye la distancia entre el punto de inicio y el nodo adyacente, así como una estimación de la distancia que queda por recorrer para llegar al punto final. Paso 3. Elegimos el nodo adyacente con el costo más bajo y lo marcamos como visitado. Paso 4. Repetimos los pasos 2 y 3 para cada nodo adyacente no visitado y elegimos siempre el nodo con el costo más bajo. Paso 5. Continuamos hasta llegar al punto final. La imagen que se muestra es un ejemplo de ejecución de algoritmo estrella sobre un mapa dividido en zonas cuadradas y con coste de movimiento constante para simplificar la figura. El principal inconveniente de A estrella es su relativamente elevado coste en memoria. Otro algoritmo popular es el de Dijkstra. De igual forma, es un método para encontrar el camino más corto entre dos puntos en un grafo ponderado. La idea esencial detrás del algoritmo es ir explorando los nodos del grafo en un orden específico, actualizando las distancias más cortas a medida que se avanza. En resumen, funciona así. Asigna una distancia finita a todos los nodos excepto al nodo inicial al que se le asigna una distancia de 0. Segundo, selecciona el nodo con la distancia más corta. Este nodo será el primer nodo a evaluar. Tercero, por cada nodo adyacente al nodo seleccionado, calcula la distancia total desde el nodo inicial y actualiza su distancia si es menor a la distancia actual. Cuarto, marca el nodo seleccionado como visitado y continúa el proceso desde el nodo con la distancia más corta entre los nodos no visitados. Quinto, repite los pasos del 2 hasta el 4 hasta que se haya visitado el nodo objetivo o todos los nodos hayan sido visitados. Sexto, una vez que se haya visitado el nodo objetivo, se puede construir la ruta más corta desde el nodo inicial hasta el nodo objetivo, siguiendo las conexiones más cortas de los nodos visitados. Y por último, la ruta más corta encontrada es la solución. A continuación, vamos a ver ejemplos de un buen y mal uso del pathfinding para que puedas entender la importancia de esta técnica en los videojuegos. Por ejemplo, este es un mal uso del pathfinding. En este caso, el desarrollador decidió no utilizar pathfinding y los enemigos simplemente se mueven en línea recta hacia su objetivo. Como resultado, los enemigos chocan constantemente con obstáculos, dando una sensación de movimiento poco natural e incluso frustrante para el jugador. Y este es un buen uso de pathfinding. En este otro videojuego, el personaje utiliza el algoritmo A estrella para calcular la ruta más corta y eficiente hacia su objetivo. En lugar de chocar con las paredes del laberinto, el personaje se mueve suavemente entre las paredes, creando una experiencia de juego más inmersiva y satisfactoria. Ahora, para hacer una pausa, en el juego Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, se hace uso de NPCs los cuales se encontraron con un camión estorbándoles el paso y la mejor solución para la IA fue explotar el camión. Imagina un juego donde la IA aprende de tus acciones y se adapta a tu estilo de juego. Un juego donde cada partida es diferente y te sorprende con situaciones nunca antes vistas. Esto es posible gracias al Machine Learning, una tecnología que ha revolucionado la industria de los videojuegos al permitir que la IA de los juegos aprenda y evolucione a través del tiempo. El Machine Learning ha mejorado la IA de los personajes no jugables y cómo puede personalizar la experiencia del usuario. Sin embargo, también hay desafíos asociados con el uso del Machine Learning en los videojuegos. Uno de los mayores desafíos es el costo de los recursos de hardware y software necesarios para ejecutar algoritmos de aprendizaje automático en tiempo real. Además, el uso de Machine Learning también puede aumentar la complejidad del código del juego, lo que puede hacer que el desarrollo sea más difícil y costoso. El aprendizaje automático se distingue en dos fases, la fase de entrenamiento y la fase de prueba. Durante la fase de entrenamiento, los desarrolladores alimentan al sistema con un conjunto de datos y respuestas correctas para que la IA aprenda y cree un modelo del problema al que se enfrenta.
En la fase de prueba, el modelo aprendido se utiliza en el juego definitivo contra jugadores reales. En el mundo de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático es un pilar fundamental para dotar a las máquinas de la capacidad de aprender y mejorar por sí mismas. Para lograr esto se utilizan diferentes métodos que se distinguen por la forma en que la gente aprende a partir de los datos. En el aprendizaje supervisado, el agente recibe datos de entrada y salida, proporcionados por un humano, y a partir de ellos genera una función que intenta predecir la salida correcta. Si la predicción es correcta, el agente ajusta su función para mejorar su capacidad de predecir correctamente. Este tipo de aprendizaje se utiliza comúnmente para tareas de clasificación y detección de anomalías. En cambio, en el aprendizaje no supervisado, el agente recibe solo datos de entrada, sin información de salida, y a partir de ellos debe encontrar patrones y clasificar los datos en grupos similares. Al no necesitar información de salida, es más sencillo obtener grandes cantidades de datos sin necesidad de etiquetarlos previamente. Este tipo de aprendizaje se utiliza comúnmente para tareas de agrupamiento y reducción de la dimensionalidad. Por último, el aprendizaje por refuerzo se basa en la retroalimentación que la gente recibe a partir de las acciones que realiza en un entorno, que pueden ser positivas o negativas en función de si se acercan o alejan del objetivo. Este tipo de aprendizaje se utiliza ampliamente en videojuegos, ya que es posible simular un gran número de partidas para entrenar a la gente y mejorar su capacidad de ganar. ¿Te imaginas enfrentarte a un oponente virtual que se comporte exactamente como tú en la pista? Gracias al aprendizaje automático, esto ya es posible en Forza Motorsport 7. En Forza Motorsport 7 se utiliza un algoritmo de aprendizaje automático llamado DriveAvatar para crear oponentes virtuales que se adaptan al estilo de conducción del jugador. A medida que avanzas en el juego, el DriveAvatar aprende de tu estilo de conducción y se adapta para proporcionarte un desafío cada vez mayor. Además, el juego ajusta la dificultad en tiempo real basándose en tu desempeño para proporcionar un desafío equilibrado. Cuarta fase. El Deep Learning es una técnica de aprendizaje automático que utiliza redes neuronales artificiales para aprender patrones complejos en grandes conjuntos de datos, permitiendo a las máquinas mejorar su rendimiento en las tareas específicas a través de la experiencia. A diferencia de otras técnicas de aprendizaje automático, el Deep Learning no requiere de una programación detallada, lo que lo hace especialmente útil para analizar grandes conjuntos de datos. Es importante destacar que el Deep Learning es una rama del Machine Learning que utiliza una gran cantidad de datos y unidades computacionales para realizar predicciones. En el mundo de los videojuegos, el Deep Learning se utiliza para crear mundos virtuales más realistas y mejorar la calidad de los gráficos y la física del juego. Los desarrolladores pueden utilizar esta técnica para crear animaciones de personajes más realistas y mejorar la simulación física del juego. Sin embargo, el uso del Deep Learning también presenta desafíos, como la complejidad del código necesario para ejecutar algoritmos de redes neuronales en tiempo real y la necesidad de grandes cantidades de datos para entrenar los modelos, lo que puede ser costoso en términos de recursos de hardware y software. El aprendizaje por refuerzo en la inteligencia artificial ha demostrado su potencial en el mundo de los videojuegos, gracias a sistemas como el DQN y AlphaGo, capaces de vencer a expertos humanos en juegos complejos como Atari y Go. Esta técnica se basa en entrenar a un agente para que aprenda a tomar decisiones adecuadas en cada momento, recibiendo una recompensa positiva o negativa en función de su desempeño. En juegos de carreras, estrategia y rol, por ejemplo, un modelo de IA entrenado con aprendizaje por refuerzo puede aprender a conducir, tomar decisiones tácticas en tiempo real o interactuar con los jugadores de manera más natural y convincente, como en el caso del juego de carreras que mencionamos anteriormente. ¿Te imaginas poder jugar a los videojuegos más exigentes, visualmente con una calidad de imagen impresionante y una fluidez absoluta? Pues esto es posible gracias a Nvidia y su técnica de Deep Learning Super Sampling, también conocido como DLSS. DLSS es una técnica de renderizado de imágenes en tiempo real que utiliza el poder del aprendizaje profundo para generar fotogramas de mayor resolución a partir de la entrada de menor resolución.
¿Cómo lo hace? Utilizando una red neuronal artificial para analizar la imagen renderizada a una resolución más baja y generar una versión de mayor resolución y calidad de la misma. Pero esto no es todo. Lo impresionante de DLSS es que se entrena con miles de imágenes de un videojuego específico con y sin suavizado habilitado, lo que permite que la red aprenda a mejorar la imagen a la calidad de suavizado sin requerir ninguna sobrecarga de rendimiento. Así, la red neuronal entrenada se empaqueta en un controlador de juego de video y se ejecuta durante el juego utilizando los núcleos CUDA que se encuentran en las GPU de Nvidia. Imagínate poder explorar un universo de infinitas posibilidades en un videojuego. Bueno, ya no te lo tienes que imaginar, gracias a la generación procedural esto es posible. Esta técnica utiliza la inteligencia artificial para crear mundos enteros en tiempo real, lo que significa que nunca jugarás el mismo juego dos veces. En lugar de crear mundos y estructuras de manera previa, la generación procedural los genera a medida que el jugador avanza, lo que permite una experiencia de juego única y emocionante. Además, esta técnica se utiliza en juegos muy populares como Minecraft, lo que demuestra que la generación procedural es una herramienta poderosa para la industria de los videojuegos. Una implementación de la generación procedural son las redes adversas generativas, las cuales son una poderosa herramienta de inteligencia artificial utilizada en el aprendizaje no supervisado. Consisten en dos redes neuronales compitiendo entre sí: el generador, que produce nuevas imágenes falsas, y el discriminador, que intenta distinguir entre imágenes reales y falsas. A medida que se entrenan juntas en un proceso contradictorio, el generador mejora en la creación de imágenes realistas y el discriminador mejora en la identificación de imágenes falsas. El resultado final es un modelo que puede generar nuevos ejemplos que parecen auténticos. Además, las GANs también tienen aplicaciones en la creación de arte, diseño y moda, lo que abre un mundo de posibilidades creativas en la producción de medios digitales. Imagina crear nuevos personajes para tus juegos favoritos o incluso diseñar tus propias prendas de moda con la ayuda de las redes adversas generativas. Imagínate un juego donde cada planeta que explores es completamente único y tiene su propia geología, flora, fauna y entorno climático, donde cada criatura que encuentres tenga su propia personalidad y patrón de comportamiento único, donde cada aventura y desafío que enfrentes sea completamente nuevo y emocionante cada vez que juegues. Bueno, este es el mundo del juego No Man's Sky, que utiliza la generación procedural para crear un universo en constante evolución y mantener una experiencia de juego coherente y atractiva. Además, la IA avanzada en el juego controla muchos aspectos del universo, desde la generación de terreno hasta la economía y la inteligencia artificial de los personajes no jugables. Incluso la banda sonora del juego se genera proceduralmente. Todo esto, No Man's Sky es un impresionante ejemplo de cómo la generación procedural y la inteligencia artificial pueden crear mundos de juego increíblemente vastos y emocionantes. Ahora hablaremos sobre dos videojuegos que han usado la inteligencia artificial para crear una experiencia de juego única e inmersiva. Uno es un juego internacional muy famoso y el otro es una joya de la industria de videojuegos en México. Empecemos hablando de Middle-earth: Shadow of War, un videojuego de rol de acción desarrollado por Monolith Productions y publicado por Warner Bros. Interactive Entertainment. La IA en este juego se utiliza para controlar el comportamiento de los enemigos y crear la IA de los seguidores del jugador. Una de las características más notables del juego es el sistema Nemesis, que utiliza IA para crear enemigos únicos y personalizados que evolucionan y cambian a lo largo del juego. Los enemigos pueden recordar los encuentros anteriores con el jugador, lo que permite una experiencia de juego más dinámica y personalizada. Además, los enemigos tienen rivalidades o alianzas con otros capitanes del ejército de Sauron, lo que los convierte en jefes más poderosos y desafiantes. También hay un sistema de seguidores que utiliza IA para crear habilidades y personalidades únicas, afectando su comportamiento y capacidad para ayudar al jugador en las misiones. Ahora hablemos de Aztec Forgotten Gods, un juego desarrollado por Lienzo, una empresa mexicana. En este juego, la IA se utiliza para crear una experiencia de juego única y emocionante. El juego presenta una mezcla de acción y aventura en un entorno futurista y mitológico basado en la cultura mexicana.
La IA en el juego se utiliza para crear enemigos únicos y adaptativos que cambian su comportamiento según el jugador. Además, la IA controla la interacción entre el jugador y el entorno del juego, lo que significa que los elementos del juego reaccionan a las decisiones y acciones del jugador. Por ejemplo, el clima cambia en función de las acciones del jugador y la dificultad del juego se ajusta en consecuencia. La IA también se utiliza para controlar la economía del pueblo y la disponibilidad de recursos, lo que significa que el jugador debe tomar decisiones estratégicas en función de la oferta y demanda de los recursos. Estos dos son excelentes ejemplos de cómo la IA puede mejorar la experiencia del jugador en videojuegos tanto internacionales como mexicanos. Así que ahí lo tienen, la inteligencia artificial ha transformado la industria de los videojuegos para siempre. A través de la IA, los jugadores pueden disfrutar de experiencias de juego más emocionantes y desafiantes, con personajes y situaciones personalizadas y una toma de decisiones estratégica. Pero también es importante recordar los desafíos que la implementación de la IA ha presentado para los desarrolladores y la sociedad en general. Es emocionante pensar en lo que depara el futuro para los videojuegos y la inteligencia artificial. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la evolución de los videojuegos y su relación con la IA. Nos vemos en la próxima. Mira, cuando te digo que hay una pastilla que te quita cualquier cosa de gripo así, ¿estás grabando? Sí. Qué cagado. Yo dije, no sé si estoy grabando, ¿no? Es emocionante. Uno de los más comunes es el algoritmo A asterisco. ¿Asterisco? ¿Cómo funciona exactamente el MCST en un juego? Mientras que las transiciones son las condiciones ya que permite generar mundos y personajes de manera los personajes no jugables y cómo puede ¿entendiste? ¿Te imaginas poder jugar a los diferentes juegos